Puede tomar asiento, hermanos, en esta mañana. Estamos repasando un poco de la visión de nuestra iglesia. ¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿Cuál es la visión de la iglesia? Amar a Dios, amar a nuestros hermanos y amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Entendiendo a nuestros hermanos, los miembros de la iglesia, los que ya creemos en Cristo Jesús, entendiendo a nuestro prójimo como aquella persona que está cerca de nosotros, que necesita ver el amor de Dios en nosotros hacia ellos para poder acercarse a Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es la visión de la iglesia. La semana pasada, el primer domingo de este año, hablábamos un mensaje que se titulaba ¿realmente amas a Dios o simplemente simpatizas con Él? Y hablábamos de aquella mujer que fue y quebró el frasco de alabastro a los pies de Jesús. Y el Señor hizo un comparativo entre alguien que ama a Dios y una persona que simplemente simpatiza. El que simpatiza es aquella persona que quiere tener a Jesús alrededor de él, ¿verdad? Y el que ama a Dios es aquella persona que está dispuesta a ir con Jesús y está dispuesta a pagar un precio para servir a Jesús. Y que no le importa lo que hay a su alrededor, simplemente porque ama a Jesús, quiere estar ahí, y quiere seguirlo, y quiere servirlo, y pagar ese precio. Y hablábamos de que había una diferencia. La diferencia es que este hombre consideraba que ella era pecadora. Y por otro lado, ella se consideraba a sí misma pecadora. Y no que uno fuera pecador y el otro no lo fuera. La verdad es que los dos son pecadores, o eran pecadores, ¿verdad? Nada más que uno se consideraba pecador y el otro no. Y eso es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos, que somos pecadores, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo y que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz. ¿Sí? Pero ese perdón que Él me dio cobra más valor cuando yo sé que soy un pecador, que Dios ha tenido que perdonar en su misericordia. Y no importa, hermanos, cuál haya sido el tamaño de nuestros pecados, según nosotros, la sangre de Jesucristo nos limpia a todos de todo pecado cuando venimos a sus pies. Cuando nosotros le creemos en Él y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Bueno, ese fue el mensaje de la semana pasada, que tiene que ver con amar a Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver este mensaje y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y al mensaje le he titulado Verdaderos discípulos de Cristo. Verdaderos discípulos de Cristo. Juan capítulo 13, en los versículos del 31 hasta el 35. Dice la palabra de Dios así. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este pasaje está dentro del contexto del capítulo 13, pero también está dentro del contexto del capítulo 14, 15 y 16. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que a principios del capítulo 13, vemos antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y luego, hermanos, vemos que en este momento el Señor se encamina a algunos preparativos y van y comen en un lugar.
Y ahí, antes de comer, vemos al Señor Jesús que lava los pies de los discípulos en los versículos del 2 hasta el 12. Y luego, vemos que el Señor les explica también, cuando están en esa comida, Él les dice que hay uno, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Y está prediciendo la traición de Judas, ¿sí? Después de una discusión entre sus discípulos. Luego Judas salió y ya era noche. Era oscuro, era un tiempo oscuro, tanto físico como espiritualmente. Y luego, hermanos, en este discurso vemos de alguna manera a todo esto se le llama como la despedida, o se le llama la despedida del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en esta porción? Vamos a encontrar, hermanos, que Jesús es glorificado cuando todos pueden ver que tú eres un verdadero discípulo de Él. O Jesús es glorificado cuando Él puede ver, o cuando todos pueden ver en sus seguidores que son verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Voy a explicar un poquito así, versículo por versículo, o los versículos. Primeramente, en el versículo 31 y 32, Él dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Dice, en la primera parte, dice, entonces como Él, hablando de Judas, ¿verdad? Salió. Antes, hermanos, al prepararse para identificar a Judas, en el versículo 21, dice la palabra que Jesús fue conmovido también en el espíritu por esta situación. Cuando nosotros estamos hablando y hay algún tema que toca nuestra sensibilidad o nuestros sentimientos, a veces uno está hablando y de repente como que se nos quiebra tantito la voz, ¿verdad? Pero a veces uno no quiere interrumpir el momento llorando, y sucede mucho a veces a los que predicamos, o sucede a quien expone un testimonio que no quiere que le gane el sentimiento y trata de reponerse de esto, ¿verdad? Bueno, Jesús fue conmovido también por lo que iba a presenciar o lo que iba a pasar, porque Él ya sabía lo que había de suceder. Pero bueno, sale Judas de la escena, de esa situación en la que estaba Él con sus discípulos, y Él entonces empieza a hablar de la hora en la que Él ha de ser glorificado. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Dice, y Dios es glorificado en Él. El título de Hijo del Hombre es un título que Él usa para hablar de sí mismo, pero en tercera persona. Es un título que al mismo momento Él lo usa para hablar un poquito de su humillación personal, pero también en un contraste con su humillación habla de la exaltación que el Padre le da, o cómo es que el Padre lo glorifica a Él en su humillación también. Entonces lo usa varias veces durante toda el Evangelio, refiriéndose a Él mismo, pero en tercera persona. Luego, hermanos, habla del tema de la gloria del Padre, que Él le da al Padre, la gloria que el Padre le da a Él, y cómo es que las acciones de Jesús están dando gloria al Padre. Y la gloria de Jesús, hermanos, está siendo exaltada precisamente en la humillación que Él mismo accede y decide pasar por esta humillación. Su gloria, la gloria de Jesús, está en su entrega, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, en pagar el precio de la salvación. Y Él exalta la gloria del Padre en esto también.
vemos también, hermanos, en esta porción, que aun y cuando Él se esperó un tiempo para esto, Él dice, la hora ha llegado, o sea, este es el momento ya preciso. Como diciendo, para este momento, o para esta hora he llegado, o he venido, para dar y para entregar mi vida. Y aunque sabía que iba a ser un trago doloroso, también sabía que iba a ser la exaltación de nuestro Dios. También sabía que Él estaba, de esta manera, estaba pagando, hermanos, la salvación y la vida eterna de quienes y cuantos creyeran en Él. Ahora, vemos también, hermanos, en el versículo 33, que Jesús les dice, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les dice, hijitos, aún un poco estoy con vosotros. Me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora. Y esa expresión de hijitos, hermanos, la usó también anteriormente. Y él lo dice, me buscaréis, como dije a los judíos. En el contexto anterior, Jesús había hablado también con los líderes de los judíos y les había dicho esto mismo, que ellos que lo iban a buscar, pero que no lo iban a encontrar. Pero para ver el contexto, hermanos, y para poder entender de quién estamos hablando, o a quién se está dirigiendo, o rodeado de quién está Jesús, es importante que entendamos la diferencia entre las veces anteriores que lo había dicho y ahora que lo está diciendo. Cuando les dijo las veces anteriores a los líderes de los judíos, les dijo, me van a buscar, pero no me van a encontrar. ¿Sí? Y ahora a ellos les dice, no me hallaréis, o en lugar de decirles no me hallaréis, Jesús promete a sus discípulos en el contexto del del capítulo 14, que dice, Él preparará un lugar para ellos. Jesús promete a sus discípulos que Él va a preparar un lugar y les dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A diferencia de sus discípulos, de los judíos con quienes habló primero, ¿sí? Él estaba hablando con gente inconversa, con gente que no era creyente. Y a ellos les dijo, ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar. Y ahora a sus discípulos, en esa reunión en la que Él está ya privada con sus hijos o con su iglesia, ¿sí? Él les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, pero yo voy a venir otra vez a vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Y en vez de decir, como le dijo a los otros judíos, me van a buscar, ¿verdad? Y en vuestro pecado moriréis. Esto lo podemos ver en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Dice, y en vuestros pecados moriréis. Jesús promete, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis, en el capítulo 14. Entonces, hay una diferencia de escenario. Primero está hablando con los líderes de los judíos. Y a ellos les dice, ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar. Ustedes en sus pecados van a morir. Luego cambia de escenario y ahora está hablando con los discípulos, con sus seguidores, y les está diciendo a ellos, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, pero yo voy a venir a vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén, ¿verdad? Pero también les dice, a los otros les dice, en sus pecados van a morir, y a ellos les dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea, está hablando dos escenarios. Primero habla con los judíos no creyentes y luego está hablando con aquellos que creían en Él, que eran sus seguidores. Entonces, ¿para qué nos sirve entender esto, hermanos? Bueno, para entender el versículo 34. El versículo 34 habla del mandamiento nuevo. Por eso, hermanos, la visión habla de amar a Dios en primer lugar. Y luego, un mandamiento nuevo, que es amar a nuestros hermanos. Y luego después, amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Hago esta diferencia porque para eso existimos como iglesia. Para amar a Dios
para amarnos entre nosotros, porque aquí utiliza esa palabra en un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Se acuerdan que esa frase, unos a otros, o los unos a los otros, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento? Y aparece muchas veces en relación a la responsabilidad de los miembros, de los unos para con los otros. Y aquí, ¿quién es el grupo al que se está dirigiendo? Se está dirigiendo al grupo de la iglesia. Se está dirigiendo al grupo que, aunque todavía el Espíritu Santo no venía sobre ellos, Él estaba dándoles un mandamiento nuevo. Dice aquí en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Entonces, ese mandamiento nuevo, ¿sí? Primero lo dirige a ellos y le está diciendo, se tienen que amar los unos a los otros. Ahora, ¿en qué sentido es un mandamiento nuevo? ¿Es realmente un mandamiento nuevo o es algo que ya había dicho antes? Realmente no es tan nuevo porque ya había dicho, esto ya lo había mencionado antes. Por ejemplo, en Levítico 19, 18, no lo busquen, se lo voy a leer. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Lo dice en el 19 y hablando del prójimo. Lo dice en Levítico 19, 34. Dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero, que peregrinar entre vosotros. Ámalo como a ti mismo, porque peregrino fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová. Este mandamiento ya lo había dado antes en el Antiguo Testamento. Pero Jesús dice, un mandamiento nuevo les voy a dar. Que os améis unos a otros. ¿En qué está lo nuevo? En la siguiente frase. ¿Qué dice la siguiente frase? Como yo os he amado. ¿Cuán fácil es, hermanos, para nosotros amar a nuestro prójimo? ¿O cuán fácil es para nosotros amar a nuestros hermanos? Muchas veces, hermanos, nosotros no sabemos amar. Amamos a nuestros hermanos dependiendo de cómo nos tratan ellos a nosotros. ¿No es cierto? Que muchas veces vemos a nuestros hermanos y en función, pues no, me cae bien, me trata bien, me dice cosas bien, todo eso. Bueno, pues entonces esa persona es fácil de amar. Y hay personas que son así, fáciles de amar. Pero el Señor no está enseñando eso. Él dice, como yo os he amado. Lo nuevo está en que cuando yo no puedo amar a alguien, yo puedo voltear a ver al Señor Jesús. Y como Él me ha amado a mí, como Él nos ha amado a nosotros, así como Él nos ha amado, entonces yo voy a amar a mis hermanos. Jesucristo, es mi ejemplo a seguir. Él es la medida que yo tengo que ver, que visualizar, cosa que no podían ver en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era un mandato. Esto lo tienen que hacer. Pero ahora lo van a hacer, dice Jesús, nuevo. ¿Cómo lo van a hacer? Como yo lo he hecho con ustedes. Y Él acababa de mostrarles a ellos su amor, porque por ejemplo, días o momentos antes de esto, Jesús había lavado los pies de los discípulos. ¿Qué es lo que había hecho el Señor Jesús en ese momento, hermanos? Se estaba humillando delante de ellos. ¿Por qué? Porque la posición de lavar los pies, ningún judío lo hacía. Regularmente contrataban a otras personas, ¿sí? Contrataban a gente con extrema necesidad, que no les quedara de otra más que la oportunidad de dedicarse a ese trabajo. Era una costumbre en las casas, que así como cuando llega alguien a nuestra casa y que nosotros le decimos, pasa, siéntate, quieres un vaso de agua, quieres un refresco, ¿verdad? Pon tu bolsa aquí a las damas, ¿verdad? Y ya uno tiene un protocolo de atención para la gente. Bueno, este era un protocolo natural de la cultura en aquel entonces, pero no lo hacían ellos, sino que buscaban a un esclavo para que hiciera esto. Pero llegaron a un lugar donde no había ese esclavo. Y nadie fue capaz de ir y buscar una bandeja o una tina o un lavamanos
¿verdad? Para venir, llenarlo de agua, agarrar una toalla, ceñirse una toalla y sentarse y ponerse en la posición. Nosotros tenemos los pies abajo, ¿verdad? No los tenemos arriba. Entonces, para lavar los pies tenemos que inclinarnos, tenemos que postrarnos y que estar ahí agachados para hacer esta labor, ¿verdad? Que quizás pudiera ser un poquito denigrante hasta cierto punto. Pues a nadie se le atrevió a hacerlo, nadie se le ocurrió hacerlo, sino eso fue y lo hizo el Señor Jesús. Y Jesús dice, ustedes van a amar a sus hermanos. ¿Cómo? Como yo los he amado a ustedes. Hermanos, vemos al Señor Jesucristo, hermanos, teniendo constante contacto. Una ocasión, andando con ellos en el camino, les dice, vamos a Judea, pero es necesario que pasemos por Samaria. Y vamos a ese lugar. Eso es más complicado porque tenemos que pasar por un lugar donde hay gente que no nos cae bien. ¿Quiénes eran esos? Los samaritanos. ¿Por qué? Judíos y samaritanos, dice la narración, no se tratan entre sí. Ellos no se pueden ver entre sí. Pero Jesús, ¿qué estaba mostrando? Estaba mostrando su amor, su disponibilidad de cambiar su ruta, de cambiar sus planes, de cambiar su comodidad, su confort de las cosas, con tal de amar a alguien. Y Jesús nos dice a nosotros, tú vas a amar a tus hermanos como yo te he amado a ti, como yo te he dado ejemplo de cómo es el amor. Entonces así vas a amar a tus hermanos. Muchas veces nosotros decimos, híjole, pero es que es bien difícil amar a este hermano. Sí, es bien difícil si tú estás pensando en el sentimiento de amor que produce cuando hay clic, cuando hay química entre dos personas, cuando hay alguna identificación entre ellos. Pero ¿qué cuando no la hay? Como judíos y samaritanos, como hombre y mujer, como las culturas y todo eso que se reprobaba en aquel entonces. Hermanos, ¿qué cuando no hay todas esas cosas? Jesús nos enseña a amarnos. Y hermanos, en la iglesia, ¿tenemos que ser iguales todos para aprender a amarnos? ¿Tenemos que hablar de la misma manera? ¿Que vestir de la misma forma? ¿Que pensar de la misma manera también para poder, hermanos, amarnos unos a otros? No, el Señor Jesús nos enseña, el mandamiento nuevo consiste en que tú vas a amar a tu hermano como yo te he amado a ti, como yo te he dado ejemplo, como yo te he enseñado que debes amar así. Así es como tienes que amar. Entonces, hermanos, vemos aquí que el amor o el mandamiento de amar a los demás, hermanos, tiene que ver con acciones. Dice Jesús, ama a tu hermano así como yo te he amado. Está hablando, hermanos, de un verbo en acción constante. ¿Sí? Amar a nuestros hermanos no significa en las palabras que nosotros decimos, sino en las acciones que nosotros estamos dispuestos a hacer por nuestros hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos que mostrarle amor a nuestros hermanos? ¿Cómo le voy a mostrar amor a mis hermanos? Por las acciones, las actitudes, hermanos, las oportunidades de servir, el perdón que otorga o que tiene uno que otorgar a las personas. No se trata, hermanos, de cómo te sientes con una persona. Muchas veces, hermanos, en la iglesia, la gente se junta o se reúne según cómo se sienten. Y Dios no nos está enseñando eso. Dios quiere que nos amemos todos, hermanos, todos. La iglesia del primer siglo era una iglesia que tenía bien claro este mandamiento de parte del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que ellos tenían que amarse? Y hermanos, y ellos lo estaban viviendo. Ellos lo estaban haciendo. Entonces el enfoque se encuentra en las acciones hechas con amor en vez de los sentimientos de amor que nosotros quisiéramos tener
hacia los demás. Y ahora en el versículo 35 nos habla de un testimonio que produce. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, el testimonio cristiano puede tomar muchas formas, desde predicar en la calle hasta predicar en los cultos formales, pero el testimonio cristiano, la parte más fuerte del testimonio cristiano, hermanos, es el amor. Es el amor entre los hermanos. La iglesia primitiva creció rápidamente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, en gran manera fue por el testimonio que se daban entre ellos. Hay un hombre, o había un hombre en el primer siglo, entre el siglo II y el siglo III, que se llamaba Tertuliano, que escribió algo de teología, y escribió también, hermanos, un libro de apología. Y este hombre escribió una frase hablando del testimonio, de cuál era la razón por la cual la iglesia crecía de esa manera tan explosiva, y la expresión era: ved cómo se aman, ved cómo se aman los unos a los otros. Él escribió esta frase. Ustedes han escuchado un canto de Marcos Vidal que habla de la iglesia, ¿verdad? Que decía, en aquel entonces admiraba a la gente y decían: ved cómo se aman. Aún, hermanos, los enemigos de la iglesia estaban ellos pues llenos de envidia cuando veían a la iglesia cómo se amaban entre ellos. Era algo que ellos anhelaban y que ellos deseaban. Ellos tenían una necesidad, pero ellos veían a los hermanos cómo se amaban entre ellos. Y Marcos Vidal, en su canto que habla un poquito del testimonio, él dice, en aquel tiempo veían cómo se amaban los hermanos, y ahora lo que vemos, decía cuando escribió este canto hace como 30 años quizás, decía: ved cómo se separa la iglesia. Cómo están ahí discutiendo entre una cosa y otra cosa, y esto y lo otro. Y ahora, hermanos, es más fácil ver cómo la iglesia se separa, ¿verdad? Y todo eso por el orgullo de los miembros. Todo eso porque la gente, los miembros de la iglesia no están dispuestos a amar a la manera de Cristo, o bajo los principios enseñados por el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el testimonio de la iglesia es un testimonio poderoso. Cuando nosotros quisiéramos que mucha gente viniera al conocimiento de la verdad del Evangelio de Jesucristo, la gente, hermanos, no encuentra el amor de Cristo Jesús en la iglesia. Y ese es un grave problema. ¿Por qué la iglesia no se reproduce? ¿O por qué logramos compartir el Evangelio y logramos que alguien nos escuche, pero no logramos que la persona se quede en la iglesia? Y es porque la gente, hermanos, en esta iglesia, y voy a hablar particularmente de nosotros, ¿verdad? Aunque es un problema general, pero debemos de tomar el problema como un problema de nosotros. ¿Por qué la gente no se queda? Y no se queda, hermanos, porque no pueden ver el amor de Cristo en nuestras vidas. Y ese es un grande problema. Y somos tan capaces, hermanos, para nosotros justificar por qué no amamos a nuestros hermanos. Y podemos dar listas de razones de por qué no amamos. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, nunca encontró y citó ni una lista de nada de por qué Él, cuál era la razón por la que Él nos amaba. Y Cristo, hermanos, no tiene una justificación para amarnos a nosotros. Simplemente nos ama porque Él ha decidido amarnos. Y nos ha amado así como somos. Y Él quiere que la iglesia aprendamos a amarnos entre los hermanos como Cristo nos ha amado a nosotros, hermanos. Así como Él nos ha mostrado su amor, nos lo mostró y nos lo sigue mostrando
y nos lo mostrará hasta el fin. Así la iglesia debe de amarse. Queremos, hermanos, cumplir la tarea, ¿no es cierto? Queremos, hermanos, predicar el evangelio por todo el mundo, ¿no es cierto? Queremos que muchas personas vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad que sí? Pero hermanos, no se va a poder, porque el testimonio que avala a un buen predicador del evangelio es si tuvieres amor los unos para con los otros. Dice la Biblia, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tuvieren amor los unos con los otros. Hoy en los días que vivimos, que son días, hermanos, de tanta inseguridad, que son días de tanta confusión, cuando alguien llega a tu casa, ¿verdad? Ahora que andábamos allá en el viaje a Querétaro, nos habla nuestro hijo que llegó una persona ahí que venía de parte del gas, algo así, ¿verdad? Y le preguntamos, ¿traía la persona alguna identificación? ¿Traía algún uniforme que portara que dijera, bueno, evidentemente era una persona del gas? Los que trabajan en agua y drenaje les dan sus gafetes, les dan sus uniformes, les dan todo porque ellos llegan a tocar puertas, llegan a ciertos lugares y tienen que identificarse, hermanos. Y para que con confianza uno pueda abrirles la puerta y permitirles que hagan los trabajos que tienen que realizar en nuestras casas, uno tiene que tener la confianza de saber que son verdaderamente quienes dicen que son. Bueno, el mundo, hermanos, necesita ver que los cristianos nos identificamos como verdaderos discípulos de Jesucristo. Y para que la gente no rechace el evangelio, hermanos, necesita que quien porta el evangelio sea un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Para que la gente no batalle, hermanos, para creer en Cristo Jesús. Aún así habrá quienes van a batallar. Pues imagínate, hermanos, si la gente no ve amor entre los hermanos en la iglesia. Hermanos, es un mandamiento nuevo. Y nuevo es que el Señor Jesucristo nos ha dado el modelo de cómo es que tenemos que amarnos los unos a los otros. En eso consiste el mandamiento nuevo. Es un mandamiento que está desde el Antiguo Testamento, pero Jesús lo vuelve a citar y se lo dice a su iglesia. Se lo dice a los discípulos que está preparando, ¿sí? Para hacerse cargo de su iglesia. A ellos les está diciendo, ustedes tienen que amarse los unos a los otros. A los otros judíos ya les dije, ellos no me van a encontrar. Ellos en sus pecados van a morir, ¿verdad? Pero a ustedes les digo que yo voy a volver. Porque donde yo estoy, ustedes van a estar. A ustedes yo les digo que ustedes van a vivir, porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Sí? Pero es necesario, yo ya no estoy anunciándoles que ya me voy. Ya no voy a estar aquí físicamente, no me van a volver a ver. Pero ¿qué es lo que va a identificar que esta es la iglesia de Jesucristo? La iglesia que el Señor organizó para llevar a cabo su mandato, en que nos amemos los unos a los otros. Y ese es el testimonio de la iglesia. Hermanos, la gente debe voltear a vernos a nosotros y deben decir, mira cómo se aman. Mira cómo se aman. Pero hermanos, es bien triste, porque muchas veces, hermanos, nosotros seguimos comportándonos como nos comportábamos en nuestra pasada manera de vivir, solamente viendo nuestros propios intereses, lo que nosotros queremos, a como nosotros queremos, y pasamos por alto el punto que dice, así como yo los he amado. Ese es el ejemplo, ese es el mandamiento nuevo que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo, que nos amemos unos a otros. Tiene que ver con acciones, no tiene que ver con sentimientos. Y tiene que ver con un ejemplo, el ejemplo de Cristo Jesús. Ese es el mandamiento que Dios nos ha dado. Queremos cumplir, hermanos, queremos obedecer a la visión que Dios nos ha dado como iglesia, de amarlo a Él y de amar a nuestros hermanos, amarnos entre nosotros. Cuando hablamos del pacto, hermanos, en particular es un pacto en amor entre los miembros de la iglesia. Y los 7 puntos de ese pacto, hermano, es para guardar esa unidad de la iglesia que debemos tener entre nosotros. ¿Qué es lo que nos hace que nosotros decimos somos miembros de esta iglesia? Que nos amamos, hermanos, los unos a los otros. Y que estamos comprometidos en amor los unos para con los otros. ¿Cometemos faltas? Sí.
errores, sí. Nos equivocamos, sí. Algunas veces hacemos cosas de manera voluntaria porque todavía le damos lugar a nuestra carne, sí es cierto. Pero ¿sabes cuál es el deber de todos nosotros? Amarnos. Amarnos. No hay una justificante para que no ames a tu hermano. Porque Jesucristo no encontró una justificante para amarnos como nos ama. O sea, no hay una justificante para no amarnos. Ni una sola justificante para no amarnos. ¿Quieres que esta iglesia tenga poder en la predicación del Evangelio? ¿Quieres que esta iglesia no encuentre obstáculos ante el mundo para que el mundo crea que verdaderamente somos discípulos de Cristo? Hermanos, necesitamos amarnos los unos a los otros. Ese es el mandato. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de este mandato que Dios nos da? Que es un mandato que no lo podemos medir. No lo podemos medir. Porque nunca voy a poder llegar a presentarme y decirle al Señor, yo estoy amando a mis hermanos, porque siempre los puedo amar más. Siempre puedo amar más. Nunca puedo decir, ya cumplí eso. No, siempre puedo amar más. Siempre puedo dar más. Y siempre voy a tener una nueva oportunidad que Dios me brinda para mostrarle mi amor a mis hermanos. En todo momento. En lugar de juzgarlos. ¿Sí? En lugar de ver sus errores. En lugar, hermanos, de ver sus defectos. Lo que Dios me pide es un mandato positivo. No como otros mandamientos. No harás esto, no harás lo otro, no harás aquello. No, aquí es ama. Es positivo. Haz. Es lo que tienes que hacer. Muestra tu amor en acciones para con tus hermanos. ¿Cuáles son las acciones que podemos hacer, hermanos? Hay muchísimas acciones, pero muchísimas. Cada día se nos va a presentar una nueva oportunidad de mostrar una acción de amor para alguno de mis hermanos de la iglesia o para varios de mis hermanos en la iglesia. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Así que, hermanos, este es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros. Amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado a nosotros. Está grande el reto, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Porque Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de hombre y de siervo, y estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al mandato de Dios para su vida, ¿verdad? Para Él, ¿verdad? Obediente hasta la muerte, y muerte de alto sacrificio, ¿verdad? Muerte de cruz, de alta vergüenza, ¿verdad? Pero Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Así que, hermanos, nosotros también vivamos el Evangelio. Vivamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el principio del Evangelio de Jesucristo es el amor. ¿En qué consiste el amor? Dice, Dios nos ha amado a nosotros primero. ¿Y en qué consiste su amor? En que Él entregó su vida. Entregó a su Hijo por nosotros. Y Jesucristo entregó su vida por nosotros. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo voy a amar yo a mis hermanos? Entregando, dando, compartiendo, haciendo, humillándome cuando sea necesario o las veces que sean necesarias. Pero voy a tener que hacerlo. ¿Por qué? ¿En favor de qué? De predicar el Evangelio. Porque el Evangelio se predica con acciones, hermanos. ¿Sí? Y esas son las acciones, el amor que debemos no solamente profesarnos, sino demostrarnos unos a otros. Amén. En conclusión, amarnos unos a otros significa hacer constantemente acciones de amor a mis hermanos, acciones que dan testimonio poderoso de que yo soy un verdadero discípulo de Cristo Jesús. ¿Quieres saber de qué manera presentas una credencial como cristiano? Ama a tus hermanos. Ama a tus hermanos. Y tú estás mostrando tu credencial de verdadero hijo de Dios, de verdadero discípulo de Cristo Jesús.